Buenas noches, secretario de Seguridad Arturo Pertosa. Bueno, con información policial, ¿no? Para compartir y para que conozca la gente, con un importantísimo operativo que termina con tres delincuentes detenidos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Buenas noches, Caro. Un saludo para vos y toda la audiencia. Hoy fue una tarde atípica en nuestra ciudad, en donde, bueno, en primera hora de la tarde, siendo aproximadamente 13:30, 13:40 horas, tomamos conocimiento por parte de un vecino de Chivilcoy que le habían sustraído una suma de dinero. Un vecino, bueno, que está domiciliado en Salta, al numeral 35. Y automáticamente, bueno, nosotros damos inmediato aviso a todas las fuerzas policiales, ya sea la policía comunal, la patrulla rural, la policía vial, obviamente al 911, el centro de monitoreo, precisamente para que tomen conocimiento del hecho delictivo y de la descripción de los delincuentes. En este caso, bueno, se monta un fuerte operativo cerrojo en nuestra ciudad, Prima Facie, donde la policía comunal comienza a movilizar todos los móviles, valga la redundancia, donde se logra dar con un vehículo, un Toyota Etios de color rojo, que transportaba a dos de los delincuentes que habían cometido el hecho. Esto fue en Avenida Mitre, entre la calle 86 y la Avenida 84. Obviamente detenidos estos dos delincuentes, uno de apellido Ibáñez, llamado Héctor Aníbal, de 43 años, y el otro de apellido Juárez, Gastón Germán, de 40 años de edad, ambos domiciliados en Moreno, fueron trasladados a la dependencia policial, ¿sí? A la comisaría local. Bueno, ahí comienza la etapa investigativa, si se quiere, las indagatorias de rigor y demás, cuestiones que tienen que ver con aspectos legales y policiales, y de la labor que realiza la policía, y obviamente al dar aviso al 911, este operativo Cerrojo se hizo extensivo a las localidades linderas con nuestra ciudad, a las localidades más inmediatas, perdón, donde en la ruta 5, a la altura de la localidad de Mercedes, es interceptado un segundo vehículo, es un Ford Ranger, que era conducida por otro delincuente que estaba involucrado en el hecho, de apellido Pacheco, y José Enrique es su nombre. Esta persona de 62 años de edad, domiciliado en Lomas de Zamora. Obviamente se continúa con la tarea investigativa, desgrabación de material fílmico y demás, donde, bueno, en este caso se logra dar con que era una banda, que es una banda, mejor dicho, del conurbano, es decir, con domicilio en Moreno y en Loma de Zamora, que opera, tiene un modus operandi en el interior del país. En este caso el Toyota Etios estaba ploteado como que era de una empresa de seguridad, pero asimismo los delincuentes aducían que eran empleados de una empresa que instalaba o colocaba fibra óptica. Ujú. Así que bueno, en este caso se le da intervención a la Fiscalía en turno para instruir las actuaciones de rigor. En este caso se logra, obviamente tomándole la declaración a la víctima. Hay dos víctimas involucradas, una de ellas había sufrido un par de golpes por parte de uno de los delincuentes, no solo golpes de puño, sino le había pegado con un culatazo, como se dice en la jerga, con un arma de fuego, y había efectivizado un disparo así a modo para amedrentar a las víctimas. Afortunadamente las víctimas, bueno, no sufrieron lesiones de gravedad, uno solo tiene una pequeña herida en su cuero cabelludo, pero bueno, incluso gracias al rápido accionar de las víctimas que dan aviso a la policía, se logró detener a estos tres delincuentes que se habían hecho de la suma de dinero. Nobleza obliga, hay un cuarto vehículo involucrado, perdón, un tercer vehículo involucrado, que se ve en el material fílmico. La policía sigue trabajando en esta causa para verificar cuál es el domicilio del vehículo, de dónde es proveniente y obviamente cuántos delincuentes más hay involucrados en este hecho, que es una banda, insisto, del conurbano, que comete este tipo de hechos violentos, que hacía muchísimo tiempo que en Chivilcoy no sucedía este tipo de situaciones porque no estamos acostumbrados. Claramente son delitos que cometen los delincuentes del conurbano. Ujú. Así que, bueno, felicitar por mi parte al personal policial, que la verdad que si no se hubiese movido en lo inmediato y no hubiese hecho este operativo cerrojo, hoy estaríamos hablando de que tenemos el hecho consumado
y no en grado de tentativa como así quedó, porque quedó robo caratulado, robo en poblado y en banda, pero al no ser consumado, al ser detenidos, se modifica la carátula, es una cuestión legal. Lo importante para destacar, insisto, el rápido accionar policial, la importancia del llamado de la víctima en este caso, la importancia de la movilización por parte del personal policial y la comunicación inmediata. Arturo, no se logró recuperar el dinero y vos recién nombrabas por lo menos un disparo, quiere decir que estaban armados, ¿no? O sea, ni el arma ni el dinero en efectivo se recuperó, por lo que uno supone estaría en otro vehículo de los que están investigándose, ¿no? Mirá, hay dos hipótesis. Una es que este tercer vehículo involucrado, que surge claramente en las imágenes del material fílmico, que incluso se ve a un masculino que se sube a ese vehículo, el dinero y el arma podría estar en ese vehículo, o que probablemente los delincuentes que están detenidos en la comisaría local se hayan descartado al menos el arma. No creo el dinero, que sería algo muy Claro. extraño, muy típico, pero también puede ser, ante Mm. la advertencia del móvil policial, que de alguna u otra manera se hayan descartado de la prueba delictiva, ¿no? Es una, como vos decías, una banda con varios delincuentes, todos ingresan al domicilio o cada uno tenía un papel determinado, que digo, es el de la campana, esto que decías bien vos, ¿no? No es un robo frecuente en nuestra ciudad, por lo que uno supone que alguien debe haber tirado el dato a estos delincuentes, ¿no? Está claro, bueno, primero te cuento cómo fue la secuencia. Uno de los masculinos, eh, reconocido obviamente por una de las víctimas, lo que primero hace es pasar caminando por su casa, por su local, mira hacia adentro y continúa caminando, y al rato vuelve y le hace una pregunta a este vecino, y detrás de él entran dos masculinos Ujú. más, y ahí es donde lo reducen, le dice dame el dinero, comienza una situación tensa de violencia, donde había otro vecino más que es amigo de la víctima. Bueno, pasan a ser los dos víctimas del hecho, se tornan un poco en lucha, y hasta que uno de los delincuentes saca el arma de fuego y le pega un culatazo en el cuero cabelludo de una de las víctimas y se llevan el dinero. Esa fue la metodología de cómo cometen el hecho. Ahora, probablemente al haber otro vehículo involucrado, haya habido alguna persona que haga de campana, que eso, insisto, esto fue a las 14 horas, o sea, 13:40, en materia de investigación, se están desgrabando todas las cámaras, afortunadamente ya está bastante avanzada la investigación. Lo cierto es que son todos domiciliados en el conurbano, los que están detenidos en Chivilcoy son ambos de Moreno, el que fue interceptado en Mercedes tiene domicilio en Lomas de Zamora, y es el típico hecho delictivo que cometen bandas Ujú. del conurbano, ¿sí? Con violencia sobre las personas, con fuerza sobre las cosas. No es algo que sea común en nuestra ciudad, claramente, donde el delito dista de tener este tipo de características, ¿no? ¿Se sabe si tienen antecedentes? Mirá, en principio sí, pero bueno, ya habrían purgado la condena. Lo importante para destacar, ya que me preguntás, es que el vehículo, el Toyota Etios, bien digo, color rojo, estaba ploteado como empresa de Sí. seguridad. Advertir a los vecinos que hay que estar atentos a ese tipo de situaciones. Ellos aducían que trabajaban para una empresa que instalaba fibra óptica. Entonces, ¿qué pasa? El ardid, el engaño de este tipo de delincuentes que vienen con una escuela muy avanzada, como digo yo, desde el conurbano, hace que muchas veces el vecino de nuestra ciudad esté en situación de vulnerabilidad, en la confianza, le abre la puerta. No digo que haya sido este caso, en este caso fue completamente diferente la situación, pero tenemos que empezar a desconfiar de este tipo de situaciones. Siempre lo manifestamos en todas las notas periodísticas que hacemos, tanto sea por el cuento del tío, porque el delincuente está al acecho, y en el interior del país es más fácil para el delincuente del conurbano. Y la Ruta 5 es un corredor muy importante. Entendemos por la documentación que surge de la causa que hacían trabajo para alguna empresa, y detrás de eso, bueno, aprovechaban las situaciones para ir marcando domicilios. Y me detengo en algo. Esta
vivienda, este local donde cometen el hecho, el comerciante, si se quiere, tenía alguna suma de dinero física que no es común tenerlo uno en su vivienda. Por ende, presumimos, y me atrevo yo a decirlo, y esto es una opinión como secretario de Seguridad, de que hay una persona que vendió un dato, ¿sí? Que aportó un dato a los delincuentes. Por ende, hay alguna otra persona involucrada, seguramente de nuestra ciudad, el famoso datero, que le brinda información a los delincuentes, ya sea a través de una contraprestación en dinero o por participar del botín, dándole esa información precisamente para que los delincuentes vengan después, como decimos nosotros en la jerga, a punta de pistola a hacerse del dinero. Por ende, insistimos en que hay que ser cautelosos cuando uno tiene un dinero, cuando alguien hace algún tipo de operación comercial de la índole que sea el monto que sea, porque a veces el delincuente, el dato puede ser no real o no verídico, o puede ser desacertado, y quizás lo que para nosotros es una suma insignificante de dinero, al delincuente le puede llegar otra suma mucho más jugosa y tentadora, y que justamente se acerquen a nuestra ciudad a cometer ese tipo de hechos, ¿no? Por eso es importante decir, llamado al 911 ante cualquier sospecha, un vehículo, una persona que no te resulta conocida o que tiene una actitud rara, pero hacer el llamado al 911, que eso seguramente puede prevenir tal vez un delito. Pero vuelvo a esto, ¿no? Vinieron puntualmente a ese domicilio exigiendo una suma de dinero, o sea, el dato estaba. El dato estaba, como decís vos, la persona, el primer masculino que ingresa, había sido advertido por la víctima, pero tampoco le llamó tanto la atención que pase un masculino caminando y que mire hacia adentro. Y claro, después cuando lo ve ingresar, cuando le hace un par de preguntas y detrás de él entran dos masculinos más, se dio cuenta que lo iban a robar. Entonces, precisamente como decís vos, el famoso datero está, obviamente que esto es una investigación y ojalá se pueda llegar a dar con este delincuente también. El último hecho que tuvimos de estas características había sido en una familia de nuestra ciudad que tiene una granja de pollos, donde, bueno, justamente el datero era el casero de la granja de pollos. Sí, un empleado. Arturo, obviamente se sigue investigando, destacar también esto, ¿no? Que el operativo Cerrojo comienza con los mínimos datos indispensables y la verdad que de tener 3 delincuentes con 2 vehículos, lamentablemente, ¿no? Uno se da la fuga, pero digo, en nuestra ciudad también pasa, ¿no? Cuando hay un robo en Bragado, en Chacabuco, en Suipacha, lo que sea, se advierte a los lugares de fuga, ¿no? Sí, mirá, Caro, la realidad es que lo primero para destacar es la actitud de la víctima, que en el medio del momento de consternación, de nerviosismo que había pasado, automáticamente da aviso a las autoridades de seguridad. Eso es lo primero para destacar. Así que yo incluso estuve entrevistado con la víctima y lo felicité por el valor de avisar. Y lo segundo, el rápido accionar policial, que obviamente se movilizaron todos los móviles para dar con los delincuentes en nuestra ciudad, y producto de ello, obviamente, cuando se modula por radio y se da aviso a las demás fuerzas o superintendencias de seguridad a través del 911, se brindan datos, ¿no? De qué tipo de vehículo se está buscando y demás. Cuando se avisa que había un segundo vehículo, que es la Ford Ranger, en este caso, bueno, es interceptada en Mercedes, o sea, a 60 kilómetros de nuestra ciudad. Eso habla también de la inmediatez con la que se desempeñó el personal policial, que se logró, insisto, detener 3 delincuentes. Mínimo hay uno más, mínimo hay uno. Esto es materia de investigación, no me puedo adelantar a la investigación policial y judicial, pero seguramente tengamos algunas novedades y esperemos que a la brevedad, para terminar, bueno, de desarticular esta banda. Esto está claro que es una banda del conurbano que se dedica a cometer este tipo de hechos con violencia. Así que hay que trabajar en ese sentido y obviamente la Fiscalía, la Ayudantía de la Fiscalía y la Fiscalía en turno tendrán la responsabilidad de llevar adelante esta investigación. Arturo, consultarte por otro hecho que sucedía a la mañana, ¿no? Lamentablemente no fue advertido en la inmediatez, pero bueno, el robo de una camioneta que tampoco es frecuente y que lamentablemente, como vos decís, la conexión con la Ruta 5 complica, bueno, ¿no? Los escapes de fuga, si no es interceptado dentro de la ciudad, mucho más, ¿no? Mira, sucedió que se robaron una
Ford F100, una camioneta modelo 2005-2006, si mal no recuerdo, patente F, de un vecino. Estaba estacionada, bueno, a media cuadra de la Plaza España sobre la Avenida Suárez. Para que te des una idea, sobre Avenida Suárez, entre calle Guido y Avenida Güemes. Este vehículo estaba estacionado ahí, el denunciante, la víctima, manifiesta que lo dejó anoche y cuando hoy 7:30 se aproxima, bueno, advierte que el vehículo no estaba. Obviamente, una vez que es radicada la denuncia, el personal de monitoreo se pone a buscar las cámaras de seguridad y tenemos filmado que a las 3:20 de la madrugada la camioneta se retira del lugar, obviamente conducida por un delincuente, toma la calle Guido, Belgrano, Cerrillo La Avería y sale por el acceso Eva Duarte de Perón hacia la ruta 30. Y desde ahí entendemos que se va por ruta 5 para el lado de Capital Federal. Es un vehículo que es buscado, justamente las camionetas, por los delincuentes, por la reventa de repuestos y demás. Y es una metodología en donde trabajan con inhibidores. Para que se entienda, los inhibidores son unos dispositivos electrónicos que lo que hacen que aquella persona que hoy cierra el vehículo con el cierre centralizado crea que realmente lo cerró y no lo termina cerrando porque el delincuente está en inmediaciones del lugar, la camioneta queda abierta y después es cuestión de esperar que estén las condiciones dadas para subirse e irse. Es un delito que es muy común en el interior del país. La verdad que afortunadamente el último hecho que tuvimos de vehículo automotor había sido un Renault 9 hace ya varios meses y bueno, nos tocó en esta oportunidad la desgracia del vecino de Chivilcoy que lamentablemente le sustrajeron el vehículo en una zona relativamente céntrica. De todas maneras, si bien está el material fílmico, bueno, estamos avanzando en la investigación para ver si la podemos ubicar a la brevedad. Arturo, en este sí es un solo delincuente el que actúa. Por lo que se ve en el material fílmico, sí, pero no le puedo asegurar porque probablemente pueda haber algún vehículo de apoyo, porque imagínate que el delincuente que viene, estos son delincuentes de afuera, claro, ¿no? Una que fue sustraída, que hay un comercio de autopartes en Chivilcoy, ni nada por el estilo. Vienen, la levantan y se van. Entendemos, por la logística de este tipo de hechos, que mínimo hay un delincuente más involucrado en un segundo vehículo que es quien lo trae hasta nuestra ciudad, ¿no? Bien. ¿Algo más para informar? ¿Teléfonos secuestrados del primer hecho que estábamos hablando ahí también? Hay teléfonos, hay vestimenta, una vestimenta bastante atípica, símil vestimenta policial, hay chalecos refractarios, hay algunas cuestiones, bueno, que no me quiero adelantar mucho a sí, está bien, pero esto habla de que no es una banda improvisada. No, claro. No, si vos ves las características de la vestimenta, la documentación que llevaban, insisto, un vehículo color rojo ploteado que decía que tenía el nombre de una empresa de seguridad privada, y después, cuando los delincuentes decían que se dedicaban a colocar fibra óptica, tienen obviamente armado un discurso, bueno, en este caso le salió mal, afortunadamente, pero no son improvisados, no son hechos al voleo, ¿sí? Lo importante para destacar, insisto, es que tenemos que ser cautelosos de la información que brindamos y a quién se la brindamos, porque precisamente muchas veces esto es tentador para los delincuentes. Sí, y me llama la atención esto que decís, ¿no? Lo de la fibra óptica, porque no hace mucho tiempo, un mes como mucho creo, eran los vecinos que habían visto, ¿no? Gente con chalecos, creo que era en ese momento, y que ellos se identificaban justamente con estar haciendo un trabajo de estas características, que en ese caso sí era real, pero digo, cómo los delincuentes utilizan también ese argumento, ¿no? Y está bueno que el vecino llame. Claro. Ahí el vecino es nuestro mejor aliado. O sea, porque nosotros tenemos el sistema de multiagencia 911, el botón antipánico, los móviles, todo el dispositivo de seguridad. Pero el mejor aliado nuestro es el vecino. Por eso hacemos las mesas de trabajo, hacemos mucho hincapié en participación ciudadana, que el vecino denuncie, que el vecino desconfíe y que el vecino llame. No importa, el móvil tiene que ir, identificar a la persona, y si lo molestamos, bueno, lo siento, lo molestamos y le pedimos disculpas. Yo prefiero pedir disculpas que lo molestamos, claro, y no que nos terminen vaciando una casa en un escruche o que nos metan un caño, como decimos nosotros en la jerga. Entonces, siempre el vecino tiene que desconfiar. Hay vehículos atípicos, hay personas con vestimenta atípica, bueno, hay que desconfiar.
más allá que algunos políticos se ponen celosos cuando uno tiene este tipo de opiniones y dice que uno estigmatiza. Yo prefiero tener una postura rígida y estricta, desconfiar y llamar a la policía y no tener un hecho delictivo con una persona lastimada o eventualmente que pueda perder la vida. Así que no creo que haya mucha discusión en ese sentido, ¿sí? Hay una cuestión de... No, pero aparte vamos a decir a la gente, ¿no? Yo puedo ver una persona que está hace un rato, no sé, sentado enfrente de mi casa, que me llama la atención o lo que fuera, lo que hace el móvil policial al advertirlo. Yo obviamente es muy importante también brindar todas las características posibles, ¿no? De cómo está vestido, actitud, no sé lo que fuera. Pero en realidad lo que hace el móvil policial es acercarse, identificarlo, después se chequean los datos con el centro multiagencia, si no hay nada raro, listo, chau, y a otra cosa, ¿no? Pero se puede evitar un delito, claro. Desconfiar no es discriminar, Carolina. Claro. Sí, son cosas distintas. El que habla de discriminación, que lea lo que son los tratados internacionales de derechos humanos, ¿qué significa la discriminación? La discriminación es otra cosa. Hay que desconfiar. Entonces el vecino tiene que desconfiar y llamar al 911 para que la policía se acerque al lugar, identifique a la o las personas y tome las medidas que estime corresponder. La discriminación es otra cosa, pero bueno, eso es una discusión política que no es la nota para hacerlo ahora, pero lamentablemente hay políticos que se prenden en esa estupidez queriendo hacer leña del árbol caído en un momento donde hay que hablar seriamente y no estamos para esas payasadas. Sí, por eso estamos hablando de portación de cara, como quieren llamarlos algunos, sino es una persona que me está generando intranquilidad o curiosidad porque no sé qué es lo que está haciendo, lo que pretende hacer. Por eso es importantísimo esto. El llamado al 911, que es anónimo, por más que te pregunten quién habla o lo que fuera, es anónimo, podés decir, podés aportar o no tus datos, y aparte no es que la policía te va a ir a tocar el timbre de la persona que llamó por alguna situación, ¿no? O sea, eso también se maneja así. Así que es importantísimo esto, porque es cierto lo que decís. Uno también son los ojos de la ciudad, ¿no? Cuando se llama por un vendedor ambulante que puede o no estar relacionado también a un hecho delictivo que pueda suceder, así que es importantísimo eso, que vaya la policía, se encargue de saber quién es, qué es lo que está haciendo y listo, ¿no? Totalmente, hay que desconfiar, como decís vos, puede ser alguien que se hace pasar por vendedor ambulante, que incluso la venta ambulante es prohibida. Exacto. Y así terminan cometiéndose hechos delictivos porque el delincuente, de cara al vecino, ¿qué hace? Le hace un par de preguntas, le termina sacando información. Bueno, los famosos cuentos del tío, que ahora son virtuales, de hecho a mí, ayer me llamaron, a mí me pasó puntualmente, me llamó una persona con un tono de extranjero diciéndome que yo había hecho una compra por Mercado Libre de un teléfono de una marca y que se anulaba la compra y que me iban a mandar otra marca, no quiero mencionarla. Sí, porque aparte se utiliza cualquier estrategia. Y le digo, mirá, yo no compré ningún teléfono. Maestro, le digo, no me molestes. No, pero ¿por qué me tratás así? Digo, nada, bueno. Sí. Tomátela, le dije, flaco, no. Son llamadas privadas donde la gente comúnmente empieza a decir, no, lo que pasa es que mi mamá, mi papá, le empieza a dar datos, y ahí el delincuente, cuando te quisiste dar cuenta, te sacó la información que necesitas para estafar. Totalmente. Entonces, no brinden información, corten el llamado, asesórense cuando quieren comprar un teléfono con las empresas, con las páginas oficiales, o que vayan a algún local, algún comercio confiable de Chivilcoy. Lo mismo con el tema de los datos bancarios, vayan a las entidades bancarias, desconfíen, el vecino tiene que desconfiar, porque si no, lamentablemente, bueno, hace poco le pasó también a una familia amiga, con el tema del hackeo del WhatsApp, le dice, préstame plata, y después le prestó, y ya que está, préstame más. En lugar de llamarte, tenés que llamar por teléfono. Che, Carolina, vos sos vos que me estás pidiendo plata, chequealo. Desconfiar, esa es la palabra. Incluso de las empresas o de organismos nacionales o lo que fuera, utilizan el logo, o sea, que la primera reacción sea desconfiar. Después, si es real o lo que fuera, te vas a enterar y lo vas a solucionar de otra manera, pero que la primera reacción sea desconfiar, ¿no?
yo puedo, cualquier delincuente agarra mi foto de perfil y te mando un Sí, mensaje, te claro. dice, soy Arturo Pertosa, Caro, me quedé Claro. sin plata, me girá este CBU, me hace el favor. Y vos me mandás, chao, fuiste. Y ahí Ujú. enganché 10 personas. Sí, obvio. Y es muy típico. No preguntan, no lo llaman, che, ¿cómo me está pidiendo plata? Por lo menos dudemos de eso. Sí. Esa es la más común, esa es Ujú. la más común de todos los días. Después hay varias. Sí, totalmente. Arturo, agradecerte obviamente y felicitar el accionar policial, ¿no? Porque también esto, cuando se hace un operativo, se empieza a trabajar con los mínimos datos que tiene en el momento de una persona que lo aporta en este caso en medio del nerviosismo, golpeado, etcétera, pero que bueno, que tiene que ver justamente con ir rodeando primero, ¿no? Los lugares posibles de fuga, que son nuestros accesos, y después con todas las descripciones y trabajo en conjunto, ¿no? También con las ciudades vecinas. Así que agradecerte. Agradecerle a ustedes por la nota, a vos, a Flavio, bueno, al vecino de Chivilcoy, a que sigue confiando, que sigue llamando, que sigue confiando en la policía. La policía es un aliado, es un auxiliar de la justicia. Muchos ven que algunos tienen una visión equivocada del personal policial, seguramente, bueno, que yo no comparto claramente, pero bueno, tenemos que seguir confiando y apostando al sistema policial, que es el sistema que tenemos y que funciona, ¿no? Está claro. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un saludo.